Probablemente has utilizado alguna aplicación que te permite reconocer algún objeto o una persona dentro de una imagen, o has utilizado alguna aplicación que te permita generar contenido o generar imágenes, o has interactuado con ChatGPT antes. ¿Qué tienen en común todo este tipo de aplicaciones? Es que todas pertenecen a un subárea dentro de la inteligencia artificial llamada Deep Learning, y también todas están construidas mediante redes neuronales. En este curso pretendo enseñarte Deep Learning desde cero conocimiento en base a la teoría y un poco en la práctica. En este primer episodio veremos una introducción a PyTorch y a los tensores. ¿Qué es PyTorch? PyTorch es una librería de Python, o más bien es un framework que nos permite construir y entrenar redes neuronales. Fue creado en el año 2016 por Meta y lo usan grandes empresas como OpenAI, Google DeepMind y grandes universidades. Hoy en día es el estándar en investigación en distintas áreas de inteligencia artificial, incluso por sobre otras tecnologías populares como TensorFlow. ¿Y por qué es tan utilizado? Tiene una sintaxis similar a Python, es muy flexible, es rápido y tiene soporte a GPU, a diferencia de otras librerías que nos permiten entrenar redes neuronales como NumPy o Scikit-learn. Y es la librería que usaremos a lo largo de este curso. ¿Qué es un tensor? Un tensor es una estructura de datos que solo admite números, puede tener distintos números de dimensiones y es muy similar a un array de NumPy. Un tensor de cero dimensiones, también llamado escalar, se puede representar mediante un número, y este número puede representar una temperatura, un precio o una predicción, mientras que un tensor de una dimensión también se le llama vector, y este vector es similar a una lista de números en Python. Esta lista puede representar una característica de alguna persona, de un animal. También tenemos tensores de dos dimensiones que se utiliza para representar tablas, datasets o imágenes en blanco y negro. Finalmente tenemos tensores de tres dimensiones que se utilizan para representar imágenes a color. Ahora pasaremos a la parte práctica. Ahora comenzaremos con la parte práctica. Para esto utilizaremos una herramienta llamada Google Colab, que nos permite utilizar tanto Python como Jupyter Notebook desde la nube, y una de sus principales ventajas es que ya tiene varias librerías preinstaladas, como el caso de PyTorch. Entonces comenzaremos importando el módulo Torch y luego procederemos a construir nuestro primer tensor de una dimensión. Para esto utilizaremos una lista de datos que creé previamente. Esta lista contiene tres valores flotantes. Y para construir un tensor, primero creamos una variable que en este caso le pondré tensor1D, y luego asignaré esta variable al módulo torch, llamaré el método tensor y le asignaré nuestra lista de datos. Finalmente voy a imprimir este tensor para verificar que se haya creado correctamente. Luego crearemos un tensor de dos dimensiones a partir de una matriz de datos, o también llamada lista de listas. Para esto también creamos una variable que en este caso le voy a poner tensor2D, y también utilizamos el módulo torch con el método tensor y le asignamos nuestra matriz de datos. La imprimimos para verificar que se creara correctamente y ahí estaríamos. Em, Ahora veremos algunos tensores especiales, como un tensor que contiene puros unos. Este tensor es especial porque se utiliza en redes neuronales para inicializar pesos y también para inicializar sesgos, que son conceptos que vamos a ver posteriormente en las clases. Y para crear este tensor se utiliza el módulo torch, pero se utiliza un método llamado once, en el cual se le debe indicar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, que en este caso le voy a poner 3 filas y 4 columnas. Luego imprimimos el tensor. Otro tensor especial es un tensor que contiene solo ceros.
Este tensor se utiliza principalmente cuando se trabaja con redes convolucionales, que son las que trabajan con imágenes. Y para llamar este tensor se utiliza el módulo torch y el método ceros, en el cual también se indica la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene. Voy a imprimir y ahí quedó una matriz de 3×3, o más bien un tensor que contiene solo ceros. Finalmente, otro tensor especial es el tensor de matriz identidad, el cual se utiliza también para inicializar pesos y se llama utilizando el módulo torch y el método I, en el cual también se debe indicar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Ahora veremos un concepto llamado slicing, que es el que nos permite obtener elementos de un tensor. Para esto utilizaremos el tensor 2D que se creó previamente, que contenía 9 elementos. Para mostrar cómo se hace el slicing, voy a obtener tanto el número 5 como el número 7. Entonces le voy a poner un texto donde diga obtener el número 5. Ya, y acá pongo el tensor 2D, que es el tensor, y utilizo corchetes. Esto es similar a cómo se obtienen los elementos en las listas. Entonces, aquí dentro de los corchetes hay que poner dos índices. El primer índice es el de las filas. El índice comienza desde el 0. El índice 0 correspondería en la fila a los números 1, 2 y 3. En este caso, como yo quiero obtener el 5, el índice debería ser el 1, ya que es la segunda fila. Y para las columnas es lo mismo. Los índices comienzan del 0 para la primera columna, que es el 1, el 4 y el 7. Como el 5 se encuentra en la segunda columna, debería ser de índice 1. Voy a poner un salto de línea aquí para que no se pegue al tensor. Y ahí debería mostrar que se obtuvo el número 5. Ahora, para obtener el número 7, también se pueden poner dos corchetes, en el cual en los primeros corchetes se indica el número de fila, que en este caso para el 7 sería, si esta es la primera fila del 1, 2, 3, que es el índice 0, entonces la fila en la cual está el número 7 sería la tercera fila, que sería de índice 2. Y en el caso de la columna, como en la primera columna y se comienza con el índice 0, debería ser el 0. Ahí se obtuvo el número 7 y el número 5. Luego veremos algunos de los métodos principales para los tensores. En este caso vamos a ver primero dtype, que nos permite obtener el tipo de datos que contienen los tensores, que como había mencionado antes, los tensores solo pueden contener números, pero estos números pueden ser decimales o flotantes, o también pueden ser números enteros. En este caso vamos a utilizar el tensor 1D, que tenía números flotantes, y el tensor 2D, que tiene números enteros. Entonces, primero vamos a poner qué tipo de dato contiene el tensor 1D. El tensor 1D. Entonces, pongo el tensor 1D y le pongo dtype. Entonces, aquí me indica que el tipo de dato del tensor 1D son flotantes o decimales. Y para el tensor 2D, me dice que el tipo de datos son enteros. Otro método que se utiliza en tensores es el numel, el cual nos indica la cantidad de elementos que contiene un tensor. En este caso voy a utilizar el tensor 2D, que tenía 9 números. Entonces voy a poner cuántos datos posee el tensor 2D. Debería darnos
9 en este caso. Tensor 2D.número. En este caso, como es un método, se debe poner entre paréntesis, me parece. Ahí nos dice que posee 9 datos. Lo voy a imprimir acá para asegurar. Tensor 2D. Ahí están los 9 datos del tensor. Ya, y finalmente el método shape nos permite saber las dimensiones que tiene un tensor. En este caso voy a usar nuevamente de ejemplo el tensor 2D. ¿Qué dimensiones tiene el tensor 2D? En este caso, como tiene 3 filas y 3 columnas, nos debería dar que es que tiene 3 dimensiones por 3 dimensiones. Ahí está. Tiene 3 por 3. O sea, es el número de dimensiones. Finalmente veremos lo que son las operaciones entre tensores. Para esto definí 3 tensores. El primer tensor tiene 4 valores, mientras que el segundo también tiene 4 valores y el tercero tiene 2 filas y 3 columnas. ¿Por qué creé 3 tensores? Porque para realizar operaciones entre tensores es muy importante que tengan la misma cantidad de dimensiones, y en este caso el tensor 3 no tiene las mismas dimensiones que el tensor 1 ni que el tensor 2, entonces no se pueden realizar operaciones entre ellos. Acá voy a hacer una suma, que es una de las operaciones básicas entre tensores. Voy a hacer una suma entre el tensor 1 y el tensor 3 y se van a dar cuenta que da un error. Aquí es donde muestra que no son compatibles para sumarse, ya que tienen distintas dimensiones, ya que el tensor 3 tiene una columna de más, mientras que si sumo el tensor 1 con el tensor 2 no hay ningún problema. Se me olvidó, debo imprimirlo. Ahí está el resultado. Se sumaron ambos tensores. Otra operación que podemos realizar es la resta, que es similar a la suma, así que no la voy a hacer. Otra de las operaciones es la de multiplicar, que es solo poner ambos tensores y utilizar el operador de multiplicación con el asterisco. Voy a imprimir también el resultado. Acá voy a poner 2 saltos de línea para que no se peguen. Y voy a imprimir el tensor 5. Ahí estarían ambos tensores, los resultados de las operaciones. Y finalmente, otra operación que se puede hacer entre tensores es la multiplicación de matrices, que en este caso, la multiplicación de matrices lo que hace es que toma la primera fila del primer tensor, en este caso toma el 1 y el 2 y los multiplica por la primera columna del segundo tensor. Entonces, el resultado de la primera posición del nuevo tensor sería 1 por 2 más 2 por 6. Y así se completaría, sería para cada uno de los valores del nuevo tensor.